Hola, en este video vamos a estudiar un ejemplo de distancia de un vector a un subespacio, considerando dos productos internos distintos. Comenzamos con el caso más conocido, que es el del producto interno canónico de R3. Para calcular la distancia de un vector a un subespacio, vamos a apelar a la proyección ortogonal. Lo mostramos primero gráficamente. De todos los vectores del subespacio, el más próximo al vector B es la proyección de B sobre el subespacio. Más formalmente, tenemos esta propiedad de proyección ortogonal. La distancia de B a su proyección sobre S es menor o igual que la distancia de B a cualquier vector del espacio S. Esto se verifica para cualquier vector U del espacio S. Miremos un poco. La distancia de B a su proyección siempre es menor o igual. Se puede apreciar aquí cómo muevo el vector U y cómo se da aquí la desigualdad. La igualdad solo ocurre cuando el vector U coincide con el vector proyección. Por eso tiene sentido definir la distancia de un vector a un subespacio como la distancia entre el vector y su proyección. Por lo tanto, nuestro problema puede resolverse calculando la proyección ortogonal sobre S y, esto podría hacerse usando la fórmula de proyección. Pero esta fórmula requiere, por favor, no nos olvidemos, una base ortogonal del espacio sobre el que se proyecta. Para resolver de esta manera el problema, habría que encontrar dos vectores linealmente independientes y, por ejemplo, ortogonalizarlos con el método de Gram-Schmidt. Esta es una opción que les dejo de tarea. Una resolución alternativa, que requiere menos cuentas, consiste en recordar que R3 puede expresarse como la suma directa de S y su complemento ortogonal. Cada vector tiene una descomposición única como la suma de un elemento en S y un elemento en S ortogonal. En particular, nuestro vector B puede descomponerse de esa forma, y sus componentes en S y S ortogonal precisamente van a ser sus proyecciones sobre esos subespacios. En esta ecuación ya conocemos B. Por lo tanto, si logramos averiguar una de estas proyecciones, podemos conocer las otras simplemente despejando. Entonces lo que conviene es pensar cuál de las proyecciones es más fácil de calcular. En este caso, es más fácil proyectar sobre ese ortogonal, porque es de menor dimensión. Al ser un producto interno canónico, hay muchas maneras de encontrar una base de ese ortogonal. Les dejo para ustedes verificar que una base posible es la siguiente. De esta forma, ya tenemos una base ortogonal y podemos aplicar la fórmula de proyección para el caso de un subespacio de dimensión 1. Vale decir que tomamos solamente el primer término de la fórmula de proyección. El cálculo que corresponde es entonces considerar que B1 es el vector de la base y multiplicar por el vector que pretendemos proyectar, dividir por la norma al cuadrado del vector de la base. Esto nos va a dar un escalar que multiplica al vector de la base. Aquí las cuentas. Y aquí ilustramos el vector proyección sobre ese ortogonal. Muy bien, entonces ya podemos conocer
las dos proyecciones despejando convenientemente en la ecuación. En particular necesitamos calcular la norma de B menos proyección sobre S. Esto equivale a calcular la norma de la proyección sobre S ortogonal. Lo deducimos despejando de aquí. Ahí está la norma de la proyección de B sobre S ortogonal, que equivale a la distancia entre B y su proyección sobre S. Notemos, ya que estamos, que la interpretación gráfica de esto es casi inmediata. Estamos midiendo este vector para conocer la distancia de B al subespacio S. Muy bien, ya tenemos todo lo necesario. Calculamos la norma de este vector y da el resultado que buscábamos. Bueno, ahora vamos a cambiar de producto interno. En este caso vamos a evitar los detalles de la vista gráfica porque para este producto interno los vectores ortogonales no se van a ver ortogonales en el sentido usual. Entonces es probable que un dibujo pueda confundirnos. Dejamos un esquemita orientativo y nada más. Ya que estamos, comento brevemente cómo se demuestra que es en verdad esto un producto interno. Las primeras propiedades se pueden probar con lo que sabemos de producto de matrices y teniendo en cuenta que la matriz A es simétrica. Miremos un poquito. Consideramos vectores cualesquiera x y z y si aplicamos la definición de este producto interno nos queda el primer vector traspuesto por la matriz por el segundo vector. Distribuyendo, reconocemos expresiones que representan el producto entre x e y, el producto entre x y z. Si consideramos cualquier escalar, por definición de este producto interno, nos queda esto, pero al transponer este escalar queda fuera de la transposición y volvemos a reconocer el producto interno. Entonces queda k veces el producto interno. Esta propiedad requiere un poquito más. Aplicamos la definición y acá usamos un pequeño truco que consiste en decir, bueno, esto es un escalar, así que si lo transpongo no pasa nada, pero al transponer podemos cambiar el orden de los factores y escribirlos todos traspuestos. Y como se trata de una matriz simétrica y por eso podemos hacerlo, A traspuesta es igual que A. Entonces recuperamos Y por X. Como suele suceder, lo más complicado es probar que esto es un producto definido positivo. Para probar esto vamos a adoptar la notación usual de los vectores, siempre vectores genéricos, de R3 y vamos a desarrollar la expresión del producto, basándonos en los elementos de la matriz A. Por ejemplo, x1 por y1, recordemos, nos lo va a dar la posición A sub 1, 1. x2 por y2 nos lo va a dar la posición A sub 2, 1, que es un menos 1. Y así sucesivamente vamos viendo qué factores acompañan a estos productos entre las componentes de los vectores. Entonces, al desarrollar el producto de un vector con el mismo, nos va a quedar esta expresión. Lo que pretendemos es probar que x por x se anula si solamente si x es el vector nulo y que además, en cualquier otro caso, es positivo. Para eso completamos cuadrados. Reescribimos un poquito la expresión para que se vea con claridad que aquí hay un cuadrado de binomio. De modo tal que nos queda una suma de cuadrados. La única manera de que esta suma sea nula es que todas sus componentes sean nulas. Por lo tanto,
llegamos a lo que queríamos. Cualquier vector por sí mismo da mayor o igual que 0 y solo da 0 si es el vector nulo. Muy bien, pasemos a resolver ahora propiamente el problema de calcular la distancia del vector b al subespacio S. Básicamente, vamos a repetir el procedimiento que hicimos para el producto interno canónico. Es decir, vamos a calcular la norma de la diferencia entre b y su proyección ortogonal sobre S. Ya vimos que eso equivale a calcular la norma de la proyección sobre el complemento ortogonal. Por lo tanto, el problema se limita a encontrar una base del complemento ortogonal y usar la fórmula de proyección, respetando por supuesto la nueva definición de producto interno. Para completar el problema entonces, empezamos por calcular una base cualquiera de S. Simplemente hay que encontrar dos vectores linealmente independientes que verifiquen la definición de S. Al ser de dimensión 2, esto completa una base. Ahora vamos a buscar un vector ortogonal a ambos generadores de S. Por supuesto, en este caso no podemos usar el producto vectorial porque tenemos que respetar el producto interno actual. Vale decir que se debe encontrar un vector ortogonal a ambos generadores de S respetando el nuevo producto interno. O sea, respetando esta fórmula. Vamos a considerar un vector genérico S, X, que se multiplica por los generadores de S y vamos a imponer que el producto dé 0. Por ejemplo, si considero un vector X que multiplica a este primer vector de la base de S, las instrucciones para calcularlo serían 2 por x1, que es un vector genérico X, que da 2 por x1 por la primera componente de Y, o sea 1, menos x2 por la primera componente de Y, que da menos x2, menos x1 por la segunda componente de Y, que da menos x1, más 3 por x2 por la segunda componente de Y, que da más 3x2, y finalmente tengo más 4x3 por la tercera componente de Y, que es un 0. De igual manera, puedo alcanzar esta otra ecuación imaginando que el vector X multiplica a este segundo vector. De esta manera llegamos a un sistema de ecuaciones que caracteriza una recta en R3, como podía esperarse. Elegimos la base formada por el vector 4 menos 2, 5. Ustedes pueden verificar que esa es una solución. Ahí está. Y entonces el ejercicio se termina proyectando el vector b sobre ese ortogonal y calculando su norma. Les dejo como un pequeño ejercicio comprobar que la proyección buscada es este vector y que su norma es este valor. Ojo con estas últimas cuentas, que son muchas, y hay que hacerlas despacito respetando la definición de producto interno. Bueno, muy bien. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.